Hoy vamos a meternos en la cocina del mundo digital. Vamos a hablar de unas recetas secretas que están por todas partes, aunque no las veamos. No, no son recetas de cocina, son las instrucciones que hacen que nuestro móvil, nuestro ordenador y, bueno, prácticamente todo a nuestro alrededor funcione. Entenderlas es casi como aprender a leer el futuro. A ver, pensemos un momento. ¿Qué pueden tener en común el GPS que nos guía en el coche, la plataforma donde vemos series y el feed de nuestras redes sociales? A simple vista, parecen mundos totalmente distintos, ¿verdad? Pues la respuesta es que, en el fondo, todas funcionan con lo mismo. Una serie de pasos, una receta invisible diseñada para resolver un problema muy concreto, ya sea encontrar la ruta más corta, recomendar una película o decidir qué foto mostrar primero. Esa idea tan simple, la de una receta, es la clave de todo. Muy bien, vamos a dejar de llamarles recetas y a usar su nombre de verdad. Hablamos de algoritmos. Y aunque nos suene a algo supermoderno de Silicon Valley, la realidad es que su origen se remonta a hace muchísimos siglos. De hecho, la palabra algoritmo viene de ahí, es una latinización del nombre de este matemático persa, Al-Khwarizmi. Él, claro, no tenía ordenadores, pero nos dejó lo más importante, la idea de que cualquier problema se puede resolver con un método, con una secuencia de pasos, un legado que 1000 años después es el motor de casi todo. Vale, la analogía de la receta está muy bien, pero vamos a ponernos un poco más técnicos. ¿Qué es exactamente, con todas las letras, un algoritmo? Pues la definición oficial, la del diccionario, es bastante clara. Y hay dos palabras que son la clave de todo. La primera, ordenado. El orden de los pasos importa, y mucho. Y la segunda, finito. O sea que tiene que acabar en algún momento. No vale una tarea que se queda ahí dando vueltas para siempre. Vamos a desglosarlo un poco más. Para que algo sea un algoritmo de verdad, tiene que cumplir 3 reglas de oro. Primero, ser preciso. Cada paso tiene que estar clarísimo, sin dobles interpretaciones. Segundo, definido. Si le das los mismos ingredientes, siempre tiene que darte el mismo resultado. Y tercero, lo que decíamos, finito. Tiene que tener un final. Si falla en una de estas 3, ya no es un algoritmo. Y aquí, ojo, llegamos a una confusión súper habitual. ¿Es lo mismo un algoritmo que un programa? Pues no. El algoritmo es la idea, la estrategia, como los planos de una casa. El programa es ya coger esos planos y construir la casa usando un lenguaje de programación concreto, como Java, Python o el que sea. El plano es la idea, el edificio es la ejecución de esa idea. Pero claro, igual que no todos los planos son igual de buenos, no todos los algoritmos son iguales. Para un mismo problema puede haber muchísimas soluciones, muchísimos caminos. Y aquí es donde empieza la competición de verdad, la carrera por la eficiencia. Volvamos al ejemplo de la cocina. Imaginemos dos recetas para hacer una misma tarta. Una tarda media hora y la otra 5 horas. Las dos funcionan, sí, pero está claro cuál elegiríamos, ¿no? Pues con los algoritmos pasa exactamente lo mismo. La velocidad no es un lujo, es absolutamente crucial. Mirad, un ejemplo clásico para ordenar una lista de números, el método de la burbuja. Es muy intuitivo. Vas comparando los números de 2 en 2, y si no están en orden, los cambias de sitio. Así, el número más grande va como burbujeando hasta el final. Repites esto unas cuantas veces y... ¡listo! Todo ordenado. Fácil, ¿a que sí? El método de la burbuja va genial para ordenar 5 números en una pizarra. Pero aquí viene el gran problema de la informática: la escala. ¿Qué pasa si en lugar de 5 números tenemos que ordenar los datos de 5 millones de usuarios? De repente, nuestra receta tan sencilla y tan mona se convierte en una auténtica pesadilla que podría tardar días. Este gráfico es que lo dice todo. En el eje horizontal tenemos la cantidad de datos y en el vertical el tiempo que se tarda. Fijaos en cómo algunas líneas, las de los algoritmos eficientes, apenas se levantan del suelo, pero otras se disparan hacia el cielo. Esa diferencia es sencillamente brutal. Para poder medir esto de una forma estándar, los informáticos usan una cosa que se llama notación BIGO. No es que mida el tiempo en segundos o minutos, sino que le pone una nota al algoritmo. Nos dice cómo de mal o de bien se va a portar a medida que le damos más y más trabajo. Es su carné de identidad de eficiencia. Y aquí es donde vemos la locura. Un algoritmo como el de la burbuja, que es O de n al cuadrado, crece de forma explosiva. Le doblas los datos y el tiempo se cuadruplica. En cambio, uno O log n es que casi ni se entera. Darle el doble de datos apenas le supone un pequeño esfuerzo extra. Es como comparar un triciclo con un cohete. Y esto no es teoría abstracta, ¿eh? Esto tiene un impacto real en el día a día. Esa aplicación que se queda pensando sin parar, o esa página web que parece que no va a cargar nunca. Lo más probable es que por detrás haya un algoritmo poco eficiente ahogándose en una montaña de datos. Pero lo más fascinante de todo esto es que no es solo cosa de ordenadores. En realidad, es una forma de pensar, una herramienta mental que nos puede servir a todos, programemos o no.
se llama pensamiento algorítmico. Y no es más que la habilidad de coger un problema grande y complejo y saber descomponerlo en una serie de pasos pequeños, lógicos y ordenados. Básicamente es aprender a crear nuestras propias recetas para solucionar cualquier reto. Un buen ejemplo es el ajedrez. Problemas clásicos como el del recorrido del caballo, que es encontrar un camino para que el caballo pase por todas las casillas sin repetir ninguna, eso no se saca por pura inspiración. Exige una estrategia, un método, probar un camino, si no funciona, volver atrás y probar otro, de forma ordenada. Eso es puro pensamiento algorítmico. Al final, se trata de esto, de ser capaces de diseñar una hoja de ruta clara para ir de un problema que parece inmenso a una solución. Es una especie de superpoder mental que sirve para la programación, para el trabajo y hasta para la vida cotidiana. Así que, para terminar, ahí va una reflexión. Desde cómo organizar un proyecto enorme en el trabajo hasta planificar un viaje complicado. Casi cualquier problema, por grande que parezca, se puede atacar mejor si primero se piensa en una secuencia de pasos clara, porque a menudo la solución no está en la inspiración, sino en encontrar la receta correcta.